Salud a la nueva integrante de la familia, la nieta que están por conocer. Vamos a ver. Y los pimientos rojos. Ahora viene allí. Despacito. Ahí está. Baby. Muy bien todo. Good job. Yogur de café. Mira pues. Leche. Ok. Buenos días a todos. Feliz fin de semana. Bienvenidos al canal nuevamente. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Otro día más aquí en casa, en la cocina, un día un poquito alocado porque hoy es el día que conocemos a nuestra nieta. La primera nieta. Nieta. O sea que hoy vienen ellos. Nos tocó otra vez un día con un poco de nieve, un poco de viento. Estábamos medios en la duda de que si vienen, si no vienen, para que no tengan que manejar un poco en estas ráfagas de viento blanco que están sucediendo, pero decidieron que venían. Entonces nos ponemos manos a la obra y hay que hacer algo rápido. Sí, entonces Okay. hoy vamos a estar preparando un pollo a la piña para el almuerzo. Sí, pollo a la ananá, para aquellos que lo llaman ananá. Es la receta de la abuelita Zoila en Perú. Sí, esta es la receta peruana. ñazoila. Ya. La receta ñazoila. Así que vamos a hacerlo. Ya. Es fácil, es rápido y es muy sabroso. El pollo sale agridulce. El dulce de la piña, del ananá, tiene azúcar también, tiene vinagre, tiene ketchup, tiene ajo, por supuesto un poquito de fécula de maíz y pechuga de pollo. Y allá tenemos cebollas y pimientos rojos y verdes picados en triangulitos O morrones. o morrones, como quieran llamar. Así que el paso que vamos a hacer primero va a ser freír el pollo, que lo vamos a pasar un poquito por fécula de maíz O maicena. o maicena, y lo freímos bien. Después hacemos la salsa y al final unimos todo. Okay. Y también vamos a ir a comprar unas Samosas. samosas. Esas vendrían a ser como unas empanadas hindúes, Sí, si son se quiere. vegetarianas, así que Sí. rellenas con papa, a veces arvejas, distintas especias. Ajá. Ya, fritas. Sí. Y por supuesto, para acompañarnos, tenemos un chileno, que ya les dije en el video anterior, son la misma botella que todavía no las hemos consumido, es el Carmener, mariposa alegre. Y por el otro lado tenemos un Malbec de Río Negro, de la Patagonia Argentina, que se llama Íntimo. Okay. Es de la bodega Humberto Canale. Muy buenas bodegas. ¿Okay? O sea que con eso vamos a empezar. Sal. Pepa. Y esperamos a que agarre un poco de color, a que se dore un poco, ¿no? Sí. ¿Ven cómo ya va poniéndose medio marroncito? Ok. Tiene que ponerse bien doradito por afuera, que quede con la maicena, quede así como crocantito por afuera. Aquí vamos a hacer la salsa, ¿ok? Y aquí vamos a freír los vegetales y esas cosas. Y después combinamos todo ya y le damos el último hervor. Y ahí es donde ajustamos más o menos, porque aquí el tema es que la salsa tiene que tener ese sabor tan particular y hay que ir probando. Como lleva ketchup, azúcar y vinagre, hay que ir degustando. Y le está faltando un poquito de acidez, le ponemos un poquito más de vinagre. Le está faltando dulzor, le ponemos un poquito más de azúcar. ¿Ok? Así que eso ya es a gusto personal. Aquí tenemos el ananá en lata. Usamos en lata y no fresco porque necesitamos el jugo.
¿okay? Y el fresco es difícil hacerle salir el jugo. A no ser que usted quiera usar uno fresco, por ahí lo pone la mitad tal vez en la licuadora y lo hace todo jugo. Y si no, se compra una lata de estos que ya vienen. Tienen que venir en cuadraditos. Estos vienen de Indonesia. Ahí. Está lejos el ananá, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a separar el jugo de la pulpa. Para empezar tenemos 2 latas, pero hay una tercera, porque se acuerdan que yo les dije que después usted tiene que ir ajustando la salsa más o menos, si le quedó muy espesa, porque a la salsa también le vamos a poner 2 cucharas soperas de maicena, fécula de maíz, ¿ok? Entonces tenemos que ver cómo se va espesando. Ahora vamos a poner todo en la otra olla y vamos a empezar a hacer la salsa. Les explico para la salsa. Ketchup. 9 cucharas soperas, ketchup, vinagre, más o menos aquí debe haber unas 6 cucharas, si después le falta acidez le agrega más vinagre. Azúcar morena, 9 cucharas, ¿ok? El jugo de las 2 latas de ananá. Okay. ¿Cuántas cucharas de vinagre hay acá? Las voy a medir, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ketchup. Azúcar. Ok. Le agregamos la maicena diluida en agua. En agua fría, que esto espese un poco. Ok, les mostramos cómo quedó la salsa. Ese es su espesor. ¿Ven? Ahí la ven como acaramelada. ¿Ven? Ahí como quedó. Yeah. ¿Se ve? Se ve. Así que ahora vamos a freír las verduras, ¿no? Los morrones, la cebolla, todo eso. Un poquito de aceite, cebollas. Puse 2 cebollas pequeñitas y pusimos los pimientos verdes cortados en triangulitos, ¿ves? Okay. Así. Y los pimientos rojos. Ahora, esto lo cocinamos hasta que esté más o menos en punto medio. Y ajo y jengibre, los 2. La receta llama por una cabeza de ajo, pero nuevamente, dependiendo en qué país viva, usted si vive en un país donde el ajo es potente, le va a agregar menos. ¿Sí? Entonces, le voy a poner la mitad del ananá. 2 latas casi. El ananá, por supuesto que se puede comer así, tal cual sale de la lata. O sea que no se lo ponga y lo deje cocinar ahí adentro porque se le va a destruir todo. El ananá y, me olvidaba, la cebollita de verdeo. ¿Ok? Eso va allá al final, cuando está todo prácticamente ya terminado. ¿Ven cómo tiene que quedar el jugo? Mire, a ver. Se le siente el gustito al ananá, se le siente el agrio del vinagre y se siente el dulzor del azúcar y del ketchup. Muy bueno. Entonces esto lo vamos a acompañar con arroz blanco. Ok, vamos a abrir la primera botella de vino. Necesito algo que me devuelva la fuerza del cuerpo. Este chileno lo va a hacer. Este es buen vino, ¿ah? Esta varietal. What's butterfly? Mariposa. Muchas mariposas. Entonces estamos probando la Mariposa Alegre 2019 Carmenere Gran Reserva desde Chile. ¡Ulala! Samuel, ¿cómo está tu brazo? Ah, muy bien. ¿Ya? Sí. ¿Mejor? Sí, un poquito. ¿Ya puedes mover?
Poquito, despacito, sí. ¿Movimiento? ¿Tienes Sí, movimiento? Muy bien. Para los que no se enteraron, Samuel Claro. se dislocó su hombro hace unas semanas ya. Entonces, salud a la nueva integrante de la familia, la nieta que están por conocer. Todos vamos a conocerla en el mismo segundo. Ya. Ustedes familia y nosotros, este lado de la familia, vamos a conocer porque hemos visto solo fotos Ya. de cuando estuvo en el hospital y cuando llegó a la casa de Ashley, pero todavía no la conocemos en persona. Eloise. Okay, así será su nombre. Vamos a ver qué pasa con Togo, que tiene otro más en el pack, la manada. Se le agranda la manada a Togo, así que va a tener más problemas para cuidarlos todos cuando empiecen a caminar. Pero bueno, sí, vamos a tener una linda reunión en casa y aquello ya está hecho. Ustedes vieron lo simple que es hacerlo. Así que, bueno, ¡salud! Salud. Qué sabor tan característico que tiene esta varietal, ¿no? Llegaron las samosas. Tan calientes, Samosas. son fritas. Ya. O sea que tenemos dos salsas. Una es picante, creo que le llaman chutney, y la otra es dulce. Otra cosa sobre este vino, no me termina de convencer. Para un Gran Reserva del 2019 y Carmener chileno, es como que parece más bien un vino común de mesa. Le falta, no sé, ¿eh? Más o menos, sí. Se lo siente como muy ácido al final. No es el Carmener que uno está acostumbrado a degustar. Pero claro, dice Gran Reserva 2019, pero Vino de casa, ¿sí? vino de mesa, vino de casa, se deja tomar. Hasta ahí llego. Ok, aquí les muestro las empanadas. Estas se comen mucho en la India y como vivimos en una ciudad que tiene una comunidad de la India bastante grande, esto se consigue por todas partes. Cuando yo estaba en la secundaria solían ser 4 por $1. Ahora no sé cuánto. 2 por $1 Dos, ahora. ok. Las Primero cosas. fueron 4 por $1, 3 por $1, y de aquí a un tiempo van a ser $1 cada una. Vamos a ver. Bueno, Está por llegar Ashley. en cualquier momento. En cualquier momento estamos apurados para más o menos poder filmar un poquito de esto y hablar. Les muestro el relleno de papa. Muy bueno, sí. Está rico. Hace tiempo que no las comemos. Teníamos un hambre. No habíamos comido nada desde el desayuno. Hemos traído 30 de estas Wow. que tienen que alcanzar. ¿Cuántos somos hoy en casa? Ahora con los bebés ya no sé. ¿10? Toda la familia. Togo, ¿quién viene a casa hoy? Todo. Viene el baby. Vení. Viene Ashley. Acá. Ahora viene Ashley, ¿sí? Por llegar Ashley. Ahora viene Ashley y Sebastián. Baby Sebastián viene. Vienen 2 babies, Togo. Viene baby Eloise. ¿Qué? Todavía no llegaron. Están por llegar. Ya pronto viene. Ahora viene Ashley, ¿sí? Tu hermana. Ya viene tu hermana y viene, y viene tu sobrinito. Todo. Hola, hello. There's an eyes blurry. Con cuidado. ¡Ey! ¡Despacio! Oh, it's blurry. Besitos al baby. Big brother now. Besitos al baby. You're the big brother. Like what Oh, see? Muy bien. Otro baby llegó, otro para el pack. Mira qué cara de contento. Otro bebito, sí. Ok, familia, a ver. Hola. Vamos a presentarla. Eloise, está dormidita. Todo tranquilo. Tranquilo. Ok, quiero oler qué es. Despacito, despacito. Ya, despacito, despacito. Oh, Despacito.
Despacito. Ahí está todo. Es otro baby, ¿sí? Bueno, aquí está Baby. Eloise. Eloís Pilar. Ahí está. Ya. No, 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 no. Mira todo, tienes una sobrina. No la despiertes. Es otro baby para tu pack, ¿ok? Apareció otro baby, Togo. Ahí está. ¿Mm? Well, he's doing better than the last time. Oh my gosh, yeah. I wasn't here for that. That was very stressful. Dormitita. You had to, we needed time out in the backyard, right? Y Togo. ¿Tenés una hermanita? You have a little girl. Yeah. Now you have a little girl to take care of. Togo, vení. Come on. Tenés una niñita para cuidar ahora. ¿Ah? Ese va a ser tu trabajo, ¿ah? ¿Qué robaste? Ah, me agarró su comida. Qué chiquitita que está. Ashley, ¿cuántos días tiene? 6 días. Audrey. Sí, manita. It was so nice. They both fell asleep. Oh, did they? Yeah, it was so nice. I was worried because you never know, right? Like, Tira la cabeza. oh yeah, are you falling asleep soon? Give Ashley 7. One of the ones that we like a lot. Staring contest. Who will blink first? ¿Estás cuidando un baby? Muy bien, Togo. Good job. Ok. Vamos a descorchar la segunda. Vamos a ver qué pasa con este. A ver. I have You want some wine, Anthony? Sure. This one is from Patagonia. There you go. Thanks, Sam. Got it? Yeah. Thank you. Este fue el Íntimo. íntimo Malbec Humberto Canale, Abuelita. Oh yeah. 2019. Pero se deja tomar. Ven, ¿qué estás comiendo? ¿Qué comes? And is that ¿Qué es eso? rosemary bread? ¿Qué I do so come? many things different. Yogur de café, de cappuccino, Oh, con hemp hearts. yogur de café. Mira pues. Y leche. Qué rico. Pollo a la piña. Muy bueno, rápido y delicioso. Si tiene que hacer una comida rápida y no sabe qué hacer, métale mano a esto. A todos les gusta, ¿no? ¿Probaron? Yo todavía no, pero tiene bueno. linda cara. Está muy rico. Muy Muy bueno. rico. Wow, Samuel, debe de haber estado muy rico porque ya lo Sí, muy terminaste. Wow. Tengo hambre. Sí, porción número 2. No, No, está uno, bien. suficiente, suficiente. Ok, buenos días, bienvenidos a otro video. Hola, familia. estamos hoy? Sigue el video. Sigue. ¿Estamos terminando el primero? Claro. Ok, sí, tenemos que... Estamos filmando 2 videos hoy. Hoy son 2 videos. Pero claro, ayer con todo el alboroto no pudimos terminar el video. Entonces lo tenemos que terminar ahora y hay que despedirse, ¿no? Sí, claro. Esa claro. fue la comida, fue el conocer a nuestra nueva nieta, Eloise. Se armó la conmoción en cuanto llega todo el grupo familiar. Es como que ya nos cuesta un poquito más grabar en detalle y poder explicar y tantas cosas. Entonces, por eso que lo dejamos para el final. Ya. Y Ya. después también sacamos fotos con la nueva nieta, por supuesto. Le sacamos fotos Sí. con los abuelos, con los papás, ella solita, con su hermanito. Así que así pasamos el resto de la tarde, ¿no? Sí, bien tranquilita. Ya. Lloró solo cuando quiso comer. Sí. Y el resto del tiempo durmió.
tranquilita, ni se movía. Puede ser que salga tranquilita la beba. Puede ser. Así que está bien linda. Pero bueno, sí, o sea que pasó el día en la comida. Muy rica. Ya les digo, si tienen algún día necesidad de hacer algo rápido y más o menos que salga del encajonado, digamos, prueben con algo así. Ahí en el video, en la descripción del video van a tener los ingredientes, la receta. Y lo único que nos decepcionó un poco fueron los vinos, que primera vez en la historia va a entrar en el libro de Guinness, quedó 1,5 botellas de vino que no se consumió. No sé, son vinos que tienen un precio más o menos de 18 a 20 dólares y yo considero que en ese nivel de precios tendría que haber un poquito mejor calidad, ¿no? Pero bueno, como les digo, se dejan tomar, pero no sería algo que yo recomendaría para que sí, hay que comprar eso porque realmente vale la pena. Pero no se van a desperdiciar. Igual lo vamos a tomar o usarlo para cocinar. Sí, me llamó mucho la atención en particular el chileno, porque esos nunca decepcionan, ¿eh? Los vinos chilenos son muy buenos y especialmente esa varietal de uva, la Carmener, ¿no? Pero esta vez como que algo le faltó. Ahí está todo. Le voy a abrir la puerta, la tercera vez que nos hace. Entra, sale, pide de salir, pide de entrar, es constante con él, no para un minuto. Déjate, anda a dormir a la cama, anda que hace frío afuera, está haciendo 15 grados bajo cero. Y sale ahí a solearse como si estuviese en Copacabana. Yeah. Y después le da frío y desesperado rasca para entrar. Oye, mamá le sacó un video donde hay como una tormenta de nieve, un blizzard, y él está ahí, levanta su hocico hacia el viento, lo está disfrutando. Le podés poner un clip. Ya, le voy a pedir que me mande el video para mostrarles. Sí, Súper chistoso. Así es el toro. Bueno, entonces los dejamos con este video, familia. Ya. Y nos vemos en el próximo. Y ahora vamos a grabar el de preguntas y respuestas. Sí, gracias a todos los que nos escribieron en los comentarios. Tenemos una lista bastante larga de sus preguntas sobre la mudanza al oeste. Nos vamos a enfocar en eso en este video. Sí. Y sí, les respondemos. Así que nos vemos en el próximo. El próximo. Chao, gente.